Bendiciones, hermanos y hermanas. Qué gusto de saludarles en este día, jueves 25 de septiembre, cuando por la gracia del Señor tenemos el privilegio de venir otra vez a compartirles el estudio de la lección de escuela sabática. Donde quiera se encuentren, les deseamos toda la bendición de nuestro Dios. Queremos informarles que estamos ya cerca de nuestro Congreso Campestre. Así que aquí les dejo la invitación. Espero que puedan ustedes disfrutarlo, ya sea conectándose o viniendo. Claro, si están cerca, nos gustaría que vengan. Así que vamos, Amy Dimas, ponles el promo de invitación a nuestro Congreso, a nuestra querida audiencia. El fin está cerca. El Señor viene y cada ciudad va a ser trastornada de diferentes maneras. Habrá confusión en cada ciudad. Todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. Y solo permanecerán firmes los que tienen el alma afianzada en la roca eterna y estén preparados para la venida del Señor. No te pierdas el Congreso Campestre, bajo el lema "Sí viene", y todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. Con los pastores Héctor Torres, Orlando Enamorado, Rafael Pérez, Osvaldo Rosado y el doctor David Mateus. Será del jueves 9 al domingo 12 de octubre en la siguiente dirección: 151 Bones Wayne Lane, Shepherd, Texas 77371, en las instalaciones del Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles. En este congreso habrá talleres de carpintería, agricultura, elaboración de productos naturales, cocina vegetariana estricta, temas de salud, actividades especiales para niños todos los días y lo que es más, mensajes de preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ven con toda tu familia, es completamente gratis. Te invita a los ministerios de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles del estado de Texas y del Evangelio Eterno de los estados de la Florida y Oklahoma. Para más información y registración, llama al área 713-412-4677, 713-412-4677. Después de esa invitación, quisiera, hermanos, desearles también toda la bendición del Señor mientras van a su trabajo, mientras están ya trabajando o están descansando. Y al mismo tiempo, pedirles que no dejen de apoyar la obra del Señor que este ministerio hace. En la pantalla están las maneras de cómo ustedes pueden enviar aquí recursos para que prediquemos 24/7, como siempre lo hacemos, por televisión y radio, en esos 4 canales de televisión que están rentados para predicar solo el mensaje del tercer ángel. Tomen nota de la pantalla que ustedes pueden enviar cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371, a nombre de Iglesia Advenimiento, o también pueden enviarlo a través de la aplicación Cele utilizando el número 214-881-4029. O llamando incluso en el instante para darlo de su tarjeta de débito o crédito, llamando a ese mismo número 214-881-4029. Ahí está, para que desde el extranjero también ustedes nos puedan ayudar a través de la cuenta de PayPal. Van a paypal.com y buscan la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento, con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com. Y ustedes pueden hacerlo desde su tarjeta de banco que puedan tener allá en su país. Así, hermanos, pueden enviar por Western Union, por MoneyGram, por RIA. Solo díganos si desean hacerlo para darles la información y así se hagan partícipe ustedes también del apoyo para que la obra del Señor se siga haciendo acá. Ya nuestro hermano Ramsés también les dirá
que necesitamos el apoyo para el centro de estilo de vida. Ahorita me enfoqué en lo que tiene que ver con la predicación del mensaje del tercer ángel y eso lo hacemos con los diezmos del Señor. Pero el hermano Racel les dirá que es el otro proyecto que tenemos y que estamos llevando adelante también. Amy Dima, si nos puedes compartir el versículo de memoria, por favor. Claro que sí, el versículo para memorizar de hoy, jueves 25 de septiembre, es 2 Corintios 4:18, que nos dice de esta manera: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Se los leeré una vez más. 2 Corintios 4:18 dice de esta manera: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y así les dejo este versículo de 2 Corintios 4:18 con la misma invitación de cada día a poderse aprender este versículo y así ir aprendiéndonos cada día más versículos y así poder irlo repitiendo y meditando en él durante nuestro día y así ir avanzando en la memorización de la Biblia. Feliz día. Y como siempre, mis hermanos, yo no puedo dejar de decirles que nos reunamos los sábados para adorar al Señor. Especialmente hoy lo hago porque este sábado voy a estar predicando en la ciudad de Irving, Texas, ahí cerquita de Dallas. Y quiero, por lo tanto, decirle a los que miran el canal 52.7 que vengan y nos reunamos para que como un solo pueblo le tributemos esa honra y gloria a nuestro Dios. Si usted vive en Dallas, Garland, Richardson, si usted vive en Grand Prairie, si usted vive en Euless, aún en Fort Worth, bueno, las ciudades vecinas de Irving, Texas, le digo, venga y adoremos juntos a nuestro Dios. Usted que mira el canal 52.7 en cualquier área cercana a Irving o aún distante, venga, entreguémosle a nuestro Dios esa adoración que Él se merece. Será a partir de las 9 de la mañana que vamos a adorar a nuestro Dios en el templo que está ubicado en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Rentamos en el templo Irving Church. Allí los sábados nos congregamos y allí a partir de las 9 de la mañana hemos de exaltar a una su nombre, como me gusta decir de la Escritura, esas palabras. Hermanos y hermanas, estaré predicando un mensaje de verdad presente este sábado que viene y por lo tanto quiero compartirlo con aquellos que nos miran o nos oyen en Radio Advenimiento. Vengan con nosotros, serán bienvenidos y como dice nuestro promo, será un placer tenerles con nosotros. Les esperamos. Y ahora sí, mi hermano Ramsés Ágreda está en la línea para compartir con ustedes el estudio de la lección. Bienvenido, hermano Ramsés. Muchas gracias, pastor. Para mí siempre ha sido un privilegio participar en el desarrollo de estas lecciones de escuela sabática que de verdad ha sido de gran bendición. No solamente en este trimestre, yo creo que, bueno, todos los trimestres de este año están hablando sobre el Evangelio de Juan, un evangelio maravilloso, un evangelio que es digno de ser estudiado no solamente por encimita, como dicen algunos, ¿no? Sino también deberíamos de escudriñarlo para poder extraer lecciones valiosas de estos evangelios, de este evangelio de Juan, así como lo estamos estudiando a través de estas lecciones de escuela sabática. Y bien, como dice el pastor, una vez más, mis hermanos y amigos que nos escuchan, les exhortamos, no dejen de aportar esa ayuda tan necesaria en esta obra médico-misionera, mis hermanos, que se está haciendo de forma gratuita. Aquí en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles no se le cobra
a los pacientes por el tratamiento que se les hace para que sean tratados sus enfermedades, tanto físicas como espirituales. Hermanos, es un lugar maravilloso. Nosotros hemos estado allá y les recomendamos que ustedes, los que no puedan asistir, los que no puedan ir como voluntarios, al menos aporten o ayuden con sus diezmos, ofrendas y donaciones para que esta obra continúe, para que no sea porque por falta de recursos que se vaya a detener la obra, hermanos, porque hay un trabajo que hacer ahora mismo en este momento y es a través de la obra médico misionera proclamar este maravilloso mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14, y todo esto, hermanos, requiere de dinero para que esto pueda llevarse a cabo. También se está construyendo ese puesto de avanzada, esa escuela de Madison, para formar misioneros, para que puedan trabajar en esta obra médico-misionera y también para que nuestros misioneros se puedan preparar para evangelizar, esa obra de evangelización que es tan necesaria en estos tiempos finales. También le invitamos a todos aquellos hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de todas las redes sociales. No se olviden de darnos un like o un me gusta en las transmisiones que se hacen, como también les invitamos, mis hermanos, a aquellos que no se han suscrito a las diferentes redes sociales de la Iglesia Advenimiento. Les invitamos, mis hermanos y amigos que nos escuchan, a que se suscriban y también le den el clic a la campanita para que puedan recibir notificaciones cada vez que les llega un mensaje, una escuela sabática o un sermón, cualquier mensaje para que ustedes lo puedan recibir y no se pierdan ninguno de estos maravillosos mensajes que salen de este ministerio Iglesia Advenimiento. Así que, sin más que hablar, pastor, vamos entonces a tener una palabra de oración para comenzar hoy nuestra lección del día de hoy. Amante Padre que moras en los cielos, Señor, una vez más estamos agradecidos por el privilegio que tenemos de participar en la presentación de tu palabra a través de estas lecciones de escuela sabática. Gracias, Señor, por este privilegio que tenemos, pero también te rogamos, Señor, que tú seas nuestro maestro, que tú nos dirijas para que podamos presentar tu palabra, que no sean palabras nuestras, sino sean tus palabras las que tú pongas en nosotros, y que estas lecciones puedan ser de gran bendición para todos aquellos que escuchen este mensaje, bien sea el día de hoy o en días posteriores, que pueda ser de gran bendición para todas las almas que sintonicen este mensaje. Gracias, Señor, por escucharnos, porque te lo pedimos todo y te damos las gracias en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Después de haber orado, procedamos al estudio de hoy bajo el título Confirmado en el Ministerio. ¿Quién fue confirmado en el ministerio? El mismo del que hemos venido hablando esta semana, ni más ni menos que el apóstol Pedro. Ahora, el autor de la lección trae una pregunta que vamos a mirar por qué la coloca si lo que estamos hablando es de Pedro. Hermano Rancés, el autor dice que nombremos algunas características del discipulado y que qué podemos aprender de la forma en que Cristo trató a Pedro. ¿Qué te parece si tú te lees la primera cita de Colosenses 1, 10 y 11 y tu servidor la del capítulo 3, versículo 12 al 14? Bien, pastor, claro que sí. Dice Colosenses capítulo 1, versículos 10 y 11, dice lo siguiente: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Podemos ver claramente, aquí hay atributos maravillosos que debe poseer un ministro, atributos de discipulado, vamos a decirlo así, que debe poseer todo aquel
que se enrola en el ejército del Señor. Como podemos ver aquí, estos dos versículos que les acabo de leer, fíjense lo que dice, ¿verdad? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Miren, hermanos y amigos que nos escuchan, la importancia de agradar a nuestro Padre Celestial en todo lo que hagamos. Por eso, hermanos, es que todo lo que hagamos nosotros tenemos que hacerlo para gloria del Señor y no para nuestra propia gloria. Tenemos que ser muy vigilantes en todo esto, bien sea mm, cuando predicamos un mensaje, quizás podemos, sin darnos cuenta, podemos vanagloriarnos. O cuando alguien canta una alabanza, puede estar vanagloriándose también. Tenemos que ser muy vigilantes en esto, que todo lo que hagamos sea para agradar al Señor, para darle honra y gloria a nuestro Padre que está en los cielos. También dice, llevando fruto en toda buena obra. Eso es muy importante. La obra que nosotros hacemos tiene que caracterizarse para que lleve frutos. Deben llevar frutos dignos de arrepentimiento, especialmente cuando nosotros, como en el caso de Pedro, como estamos estudiando justamente eh, en esta semana, estamos estudiando sobre Pedro, la caída y restauración de Pedro. Hermanos, solamente cuando Pedro cayó sobre la roca, cuando Pedro se humilló, cuando Pedro dejó de confiar en sí mismo, fue cuando él estuvo apto para poder trabajar con las almas. Por eso, mis hermanos, como lo dice aquí, solamente la única forma de que nosotros podamos llevar fruto es cuando nosotros nos sometemos al Señor, trabajamos y dependemos del Señor. Y fíjense, otro fruto más, otro atributo que debe tener el, el discípulo. Dice aquí claramente, y creciendo en el conocimiento de Dios, muy importante. Eh, y me hace recordar ese versículo que está en Juan capítulo 17, versículo 3, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, vida eterna de acuerdo a Juan 17:3, en que te conozcan a ti, o sea, a través del conocimiento es que nosotros podemos alcanzar la salvación, conocer a Dios. Y en la medida en que conozcamos a Dios, mientras más conozcamos a Dios, tanto más intensa será nuestra felicidad para que podamos ser fortalecidos con todo poder. Versículo 11, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y ahora dice la misma carta de Colosenses, el capítulo 3, versículo 12 al 14. Vestíos pues como escogidos de Dios y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Así, hermanos y hermanas, el apóstol Pablo aconsejaba a los miembros de Colosas que debían ser como cristianos. Así él les indicaba cómo el cristiano debe vivir. Y esto que Pablo hacía, el autor deduce que es lo mismo que Pedro iba a hacer cuando el Señor le confirmó en el ministerio. Cuando el Señor le dijo que apacentara a sus corderos, que apacentara a sus ovejas, eso implicaba, hermanos, instruir a los miembros en cuanto a cómo debían ser en su vida. Y a mí personalmente me hubiera gustado que el autor hubiera puesto una cita de las cartas de Pedro, pero he notado de que los autores de estas lecciones casi siempre ellos utilizan el método de la inferencia o la deducción, en el sentido de que utilizan pasajes de otros autores o de otros libros y hacen que por deducción uno, digamos, interprete que el
el personaje del cual están hablando debía haber hecho su trabajo. Así que yo tengo que aquí utilizar la deducción para entender de que lo que Pablo le aconsejaba a los miembros de Colosas era lo mismo que sin duda a Pedro le iba a tocar hacer ahora como ministro del Evangelio. Es el trabajo del pastor enseñarle a los hermanos cómo se conduce un cristiano. A veces los pastores les gusta irse solo por la parte teológica y demostrar cuánto ellos saben y cuánto ellos le extraen al texto el significado, pero no exhortan, no amonestan al pueblo. Y les gusta siempre verse ante el pueblo como personas que manejan muy bien el hebreo, el griego, que hacen una exégesis, wow, profunda. Pero el pueblo lo tienen ahí, pues de una manera que solo puro conocimiento tiene. Y ellos viven con el nombre de Cristo, pero viviendo una vida que no parecen cristianos. Porque no hay de parte del ministro esa exhortación y esa amonestación. Hay un miedo en mucho pastor a decirle a la iglesia cómo tiene que vivir su vida, cómo tiene que ser. Y por ahí el pobre miembro, la pobre oveja, tiene que pues deducir, ¿verdad? Cómo tiene que vivir, pero no hay de parte del ministro esa enseñanza. Y miren ustedes, Pablo, él le decía a los hermanos, vístanse como escogidos de Dios, santos y llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y también, dice, de mansedumbre y de paciencia. Sopórtense, les dice, los unos a los otros, perdónense los unos a los otros. Si alguno tiene queja contra alguien, de la manera que Cristo les ha perdonado, también ustedes perdonen. Y hermanos, vean ustedes, aquí prácticamente Pablo está enseñándole a la iglesia a que tenga una norma de conducta cristiana. Y este trabajo, aunque a veces no gusta porque las personas no les gusta que les enseñen cómo conducirse, ni mucho menos que les corrijan, pero de todas maneras el ministro lo debe hacer. El ministro debe ver de qué manera al miembro de iglesia, a la oveja del rebaño que anda descarriado, que anda haciendo las cosas incorrectamente, el ministro debe hablar y decirle, hermano, hermana, mire, así es como se arreglan las cosas. La vez pasada hubo alguien por ahí que me dijo que ya quería, me dijo, eh, agarrar a una persona que ya le estaba fastidiando la paciencia y que quería confrontarle y que quería eh, pues hablarle en términos que podrían terminar, hermanos, hasta en pleito. Y tuve que decirle, no, así no es, así no se arreglan las cosas, es de otra manera. En Cristo somos nuevas criaturas y ya el viejo hombre ese que sacábamos a relucir en el pasado, aquí ya no, aquí tenemos que ir por el diálogo, por la humillación, por el reconocimiento de la falta y por el pedir perdón y también por el perdonar. Así es como tenemos que resolver los problemas. Entonces, hermanos, hacer ese trabajo requiere de mucha paciencia, requiere de que el ministro aparte tiempo para manejar estos casos. Y Pedro tenía que haber hecho esto. Esto que Pablo dice a los miembros, Pedro tenía que hacerlo también. Y le enseñó Jesús a Pedro. En el trato que le dio, prácticamente le enseñó cómo él tenía que hacer el trabajo. Vamos a mirar ahora en 3 párrafos cómo fue que el Señor quería que su iglesia caminara
Vamos a comenzar en los tres párrafos, primero viendo el de lo que el Evangelio requiere del creyente y luego el ejemplo de cómo Jesús trató a Pedro para que así los hermanos se traten. Y entonces vamos a hacer lo siguiente, hermano Rancés. Tú te lees el primer párrafo, tu servidor el segundo, y luego tú cierras con el tercero. Por supuesto, le comentamos a cada uno de los párrafos que vamos a leer. Bien, dice el deseado de todas las gentes en la página 751, dice lo siguiente. El Evangelio no transige con el mal, no puede disculpar el pecado. Los pecados secretos han de ser confesados en secreto a Dios, pero el pecado abierto requiere una confesión abierta. El oprobio que ocasiona el pecado del discípulo recae sobre Cristo. Hace triunfar a Satanás y tropezar a las almas vacilantes. El discípulo debe, hasta donde esté a su alcance, eliminar ese oprobio, dando prueba de su arrepentimiento. Mis hermanos, miren la responsabilidad que tiene el discípulo, especialmente cuando uno va a trabajar con las almas. La importancia que tiene, mis hermanos, de, sobre todo, del verdadero arrepentimiento. Y también cómo se debe tratar el pecado. Muy importante. Aquí dice claramente que el pecado secreto, cómo debe ser confesado. Tiene que ser confesado a Dios en secreto. Pero el pecado abierto, el pecado que ha sido conocido por varios, tiene que ser confesado abiertamente. Es decir, por ejemplo, si un miembro de iglesia o si un ministro ha cometido algún error, es deber de ese ministro eh, pedirle perdón primeramente a Dios y también a la congregación. ¿Para qué? Para que no sea tropiezo a otras almas, para que las otras almas no vean, oye, pero ¿cómo es posible? El pastor está cometiendo estos errores y entonces, ¿con qué moral vamos nosotros a hablarle a las almas, a las ovejas? Hermanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad. No es lo mismo que un miembro de la iglesia eh, peque que un ministro cometa un pecado o un error. Hermano, es muy grande, se nota demasiado cuando nosotros cometemos pecado. Por eso, mis hermanos, aquí lo dice claramente, dice que el discípulo debe, hasta donde esté a su alcance, eliminar ese oprobio, dando prueba de su arrepentimiento. Es decir, si se cometió algún pecado, algún error, hermanos, cuando hacemos eso, el diablo está triunfando tristemente. Pero para que ese oprobio sea quitado, nosotros debemos de dar prueba de nuestro arrepentimiento, para que no seamos tropiezo para los débiles, especialmente aquellos que están comenzando en el Evangelio. Por eso, mis hermanos, pidámosle al Señor, siempre debemos de estar, el ministro y el discípulo de Cristo siempre tiene que estar en contacto, a través de la oración con el Señor y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a no caer en tentación, ayúdame a no pecar, ayúdame a no cometer errores, porque un error de un ministro arrastra muchas almas y hasta puede ser fatal el resultado del pecado que comete un discípulo o un ministro del Evangelio. Dice el siguiente párrafo del don profético que la manera en que el Salvador trató a Pedro encerraba una lección para él y sus hermanos. Les enseñó a tratar al transgresor con paciencia, simpatía y amor perdonador. Aunque Pedro había negado a su Señor, el amor de Jesús hacia él no vaciló nunca. Un amor tal debía sentir el subpastor por las ovejas y los corderos confiados a su cuidado. Recordando su propia debilidad y fracaso, Pedro debía tratar con su rebaño tan tiernamente como Cristo le había tratado a él. En este sentido es que lo confirmó en el ministerio, preguntándole varias veces si lo amaba, porque
solamente por amor podía hacer el trabajo de apacentar el rebaño. El trabajo de apacentar requiere de paciencia, requiere de simpatía, requiere de tener un amor perdonador. Hay veces cuando solo queremos aplicar justicia y se nos olvida de que también el Señor es misericordioso. Aquí nosotros vemos que Jesús no le está aplicando justicia a Pedro. Si ustedes se fijan, le está aplicando pura misericordia. Lo está tratando con paciencia, con simpatía y lo está perdonando. Lo había negado, sí, pero el amor de Jesús nunca vaciló hacia él. Siempre lo amó. Y esto, hermanos, es un gran llamado de cómo nosotros debemos también ser con los demás. Y cuando tenemos digamos, la responsabilidad de ser un ministro, de ser un pastor, esto debemos tomarlo en cuenta. Algunas veces los hermanos quieren que el pastor actúe como ellos actuarían. Y hermanos, uno debe actuar como Cristo actuó. Y esto yo lo he aprendido, pues, digámoslo así, con la experiencia. Porque antes yo no tenía tanta paciencia. Ahora yo tengo mucha paciencia con los jóvenes porque yo fui joven. Y cuando un joven fracasa, yo inmediatamente busco restaurarlo, busco ayudarlo, busco hacerle sentir que el Señor lo ama, busco hacerle sentir que se puede levantar y trato por todos los medios de que él no se tire al mundo, que él no se eche la desgracia. Le hago sentir que lo quiero y que lo queremos. Pero si aún así, hermanos, él elige el camino equivocado, ya no puedo hacer más, pero por lo menos le hice saber que lo queríamos y que lo aprecio y que lo que menos quiero es que porque cayó se quede tirado. Yo le hago saber que se puede levantar y Cristo lo recibe de nuevo. Ahora veo que lo que hago está bien confirmado aquí por lo que el Señor le enseñó a Pedro y esto es ministerio. No, que entonces se vuelve tolerante del pecado, de ninguna manera. Es una forma de tratar como Cristo nos trata. Si Cristo nos tratara a nosotros como nosotros queremos tratar a los que yerran, ¿qué sería de nosotros? El Señor hace tiempos nos hubiera dejado abandonados porque hacemos cosas algunas veces diferentes a las que han hecho los que han caído, pero también nosotros, eso que hacemos es desagradable delante de Dios. Por ejemplo, yo le explicaba a los hermanos el sábado pasado, cuando les prediqué acerca del candelero de Éfeso, les hacía saber que la caída de los miembros de la iglesia de Éfeso fue una caída del primer amor. Y el Espíritu por eso ya presenta esa caída como una caída moral. Pero ¿qué hacemos nosotros? Escandalizarnos cuando alguien cayó en la fornicación, en el adulterio, en la borrachera, en la drogadicción. Nos escandalizamos cuando alguien cae en esas cosas. Pero cuando nosotros hemos caído del primer amor, allí no nos escandalizamos. Y el Señor Jesús nos lo hace saber. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y si no te arrepientes y haz las primeras obras, voy a quitar tu candelero de su lugar. Entonces, hermanos, hay caídas que no les ponemos atención. Y el Señor Jesús sí les pone atención, como son esas, las caídas del primer amor. Entonces nos gustaría que el Señor nos dé otra oportunidad, ¿no es cierto? Nos gustaría que el Señor nos tenga paciencia, nos gustaría que el Señor nos perdone eso y que nos conceda el privilegio entonces de que, de que volvamos con el primer amor a servirle como antes. Bueno, entonces así como quisiéramos que el Señor nos trate, debemos tratar a los otros que se equivocan o en su debilidad caen.
Estamos viendo cómo se hace el ministerio, hermanos. Estamos viendo cómo lo hacía Pablo con los colosenses y cómo, según el don profético, lo debía hacer Pedro, porque así lo hizo Jesús con él. ¿Y cómo cierra el don de profecía, hermano Ramsés? Bien, dice el tercer párrafo, dice lo siguiente. La pregunta que Cristo había dirigido a Pedro era significativa. Mencionó tan solo una condición para ser discípulo y servir. Escuchen cuál es esa condición. La pregunta, ¿me amas? Dijo, esta es la cualidad esencial. Aunque Pedro poseyese todas las demás, sin el amor de Cristo, no podía ser pastor fiel sobre el rebaño del Señor. El conocimiento, la benevolencia, la elocuencia, la gratitud y el celo son todos valiosos auxiliares en la buena obra. Pero sin el amor de Jesús en el corazón, la obra del ministro cristiano fracasará seguramente. Mis hermanos, aquí está claro este texto que acabo de leer. Realmente, miren ustedes la importancia, hermanos y amigos, que tiene el amor. El amor dice aquí que es la cualidad esencial para que nosotros podamos servir, para que podamos ser pastores de la grey. Si un pastor carece del amor, es como lo dice 1 Corintios capítulo 13. Todo ese capítulo nos habla del concepto del amor de Dios. O sea, si yo, por ejemplo, hablase en lenguas, como dice ese capítulo, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Dice, bueno, es más, me gustaría leerlo. Verdaderamente es un versículo muy importante, es una cita muy importante sobre el concepto de la palabra amor. Yo creo que nosotros desconocemos realmente cuál es el amor que Dios aprueba, cuál es el amor verdadero. A veces el hombre no sabe lo que es amor, pero miren, hermanos, cómo el apóstol Pablo define el amor de Dios. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y escuchen cómo el apóstol Pablo define el amor de Dios, el amor verdadero. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y fíjense cómo termina el concepto. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Lo ven, hermanos? ¿Ven la importancia que tiene que nosotros tengamos el amor de Dios en nuestros corazones? Ese es un atributo esencial para ministrar a las almas. Si nosotros no tenemos ese atributo, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que pedírselo al Señor en oración. Y yo creo, pastor, que una de las obras que puede hacer que nazca el amor de Dios en nuestros corazones es la obra médico-misionera. Cuando uno trabaja con los pacientes, quizás en el momento uno no sienta amor, pero poco a poco eso va a ir creciendo. Yo lo he experimentado cuando estuve trabajando en la obra médico-misionera hace muchísimos años. Es una obra maravillosa. Por eso nosotros le exhortamos a todos aquellos hermanos y amigos que nos escuchan que tengan la posibilidad de servir como voluntarios en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles. Vayan y traten de involucrarse en esta maravillosa obra. Y eso es una ayuda idónea, maravillosa, para que el amor de Dios pueda nacer en nuestros corazones. Ese es el atributo esencial para que nosotros podamos ministrar a las almas. Creo, hermanos, que el mensaje del Señor este día es bien claro.
Soportémonos unos a otros, amémonos unos a otros, perdonémonos unos a otros como Cristo nos ha perdonado a nosotros. El vínculo perfecto es el amor. Lo que liga, lo que une, lo que conecta es el amor. Yo quisiera hacer un llamado ahora a todos aquellos que nos miran y que son miembros de iglesia, para que si por ahí tienen en su corazón un distanciamiento contra alguien, o sienten algo contra alguien, o ha habido alguna situación en la iglesia donde de repente hubo alguna fricción, algunas palabras allí un poquito que fueron muy fuertes. Hermanos, el Señor nos ha dicho ahora, miren, así es como se tienen que tratar. Trátense como yo los trato. Miren cómo traté a Pedro. Pedro me negó. Pedro dijo que no me conocía. Pedro prácticamente fue un cobarde. Pedro prácticamente con su manera de actuar eh, me traicionó. Pero miren yo cómo lo trato a él. Yo lo amo. Yo le he preguntado nada más que si me ama y él puede seguir en el ministerio. Pero nosotros, ¿qué decimos? No, a ese no le volvamos a dar cargo nunca más. A veces pensamos que un privilegio no se lo volvemos a dar a alguien que por ahí tuvo alguna situación un poco complicada. Hermanos, el cristianismo, si uno lo quiere verdaderamente cumplir como es algo que debe darlo a uno a reflexionar, porque a veces andamos bastante lejos del ideal de Dios en cuanto al cristianismo. Pero, ¿qué les parece si en este momento le pedimos a Dios que nos ayude para poder andar revestidos del amor? Que nos ayude el Señor para que andemos mansos y humildes, pacientes. Que nos ayude el Señor para andar, como decía Colosenses 1:10 y 11. Que nos ayude para, hermanos, andar con paciencia y longanimidad y con gozo. Vamos a orar para que Dios nos ayude a ser así. ¿Qué les parece? Oremos. Amante Padre que esté en los cielos, le damos gracias en esta hora porque usted nos enseña en su palabra cómo debemos tratarnos, porque usted en la manera que trató a Pedro nos está dando una gran lección de amor, de paciencia, de misericordia, de pasar por alto las faltas y de dar otra oportunidad. Señor, ayúdenos por favor a ser como usted. Transfórmenos, Padre, transfórmenos de tal manera que podamos reflejar su carácter. Le rogamos que de ahora en adelante, con nuestros hermanos en la iglesia, con nuestros familiares en la casa, podamos practicar esto: el amor, la paciencia, la benignidad, la humildad y el perdonar las ofensas que nos hagan o que haya habido para con la iglesia misma. Señor, ayúdenos por favor a poder entender que en toda relación el vínculo perfecto es el amor. Y si con amor manejamos una situación o tratamos un caso, vamos más bien a salvar que a condenar. Ayúdenos, Padre, a que de ahora en adelante manifestemos estas características. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director.